Muy buenos días, distinguidos amigos, invitados a este magnífico evento que presentaremos el día de hoy. Suelo decir que hoy tenemos un plato fuerte, pero real y efectivamente hoy tenemos un plato fuerte. Agradecerles a todos ustedes su presencia, agradecer como siempre a nuestros patrocinadores, Banco Popular, Bepensa, Capla, Claro, Corripio, HIT, JMMB y Sigma Alimentos. Gracias a ellos por acompañarnos siempre en estos magníficos eventos que venimos presentando durante el año por parte de nuestra Cámara de Comercio Dominico-Mexicana. Agradecemos a la mesa de honor, como siempre agradeciendo a nuestro excelentísimo señor embajador Carlos Miguel Aiza el acompañarnos y el apoyarnos en todos los eventos que como Cámara presentamos para beneficio y disfrute de todos y cada uno de ustedes. Asimismo, agradecemos a la directiva en pleno el estar aquí acompañándonos en este magnífico evento. El día de hoy tenemos la presentación de nuestro invitado de honor, el señor Raúl Ovalle. Raúl Ovalle es socio director en Analítica, firma líder en inteligencia económica dedicada a ofrecer servicios de consultoría y estrategias al sector privado, instituciones multinacionales y entidades estatales. Posee una maestría en macroeconomía aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha servido como docente de macroeconomía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Especializado en tópicos macrofiscales, ha complementado su formación en cursos en el Fondo Monetario Internacional, Banco Central de Brasil y la Universidad de Colombia. Su trayectoria incluye 16 años de experiencia, habiendo ocupado posiciones de alta dirección dentro del sector bancario y del mercado de valores. Ganador en 2 ocasiones del primer lugar del concurso anual de economía del Banco Central y seleccionado por la Embajada estadounidense como participante del reconocido Programa Internacional de Líderes Visitantes del Departamento de Estado americano. Desde el 2022 es miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Turismo Dominico-Suiza y desde el 2024 fue nombrado vicepresidente del Comité de Economía y Mercado de Capitales de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Señores, estén atentos, al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas y espero que disfruten este magnífico evento. Los dejo con nuestro presidente, el señor Jesús Cornejo. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Yo le decía a Tony que yo no iba a hablar, que le estaba dejando a él esos menesteres, pero muchas gracias por apoyarnos, a todos nuestros patrocinadores. La verdad que cada vez tratamos de mejorar en estos temas y evidentemente ya hemos ido logrando cierto nivel en estas sesiones y en estos desayunos o almuerzos. Nos sentimos muy complacidos y la verdad muy orgullosos de que nos haya podido acompañar en esta ocasión Raúl Ovalle, una gente que admiramos mucho a la firma Analítica y admiramos mucho a Raúl, a los socios de la misma, y la verdad que cada vez que vemos una presentación de Raúl, yo lo que le comento a todo el mundo es, para mí particularmente, es uno de los economistas que más claramente aterriza todos los términos económicos que a veces no son tan fáciles, los aterriza de una forma muy sencilla y muy práctica para entendimiento de todo el mundo y realmente para poder aplicar algunas cosas de forma inmediata. Entonces los dejo con Raúl, gracias por acompañarnos y bienvenidos todos. Al final de la presentación de nuestro invitado de honor, el señor Raúl Ovalle, tenemos un desayuno abierto para que cada uno de ustedes pueda pasar por allá atrás y desayunar. Así que gracias nuevamente.
momentico para cuadrar esto. Muy buenos días. Antes que todo, agradecer la invitación a este interesante evento de CADOMEX. Por supuesto que a la República Dominicana y a México le unen lazos culturales insospechados. Desde nuestro amor desde Dominicana por Agustín Lara, por supuesto Manzanero, el hecho de que Hernán Cortés fue alcalde de Azua y por supuesto el tiempo en el que nuestro humanista por excelencia, Pedro Enrique Ureñas, estuvo en México y en alguna medida interactuando con la inteligencia de su época. En el día de hoy, como saben, me interesa plantearles la visión que tenemos de las perspectivas económicas en corto y mediano plazo, pero por supuesto destacando los principales desafíos que vemos, incluyendo el de la reforma fiscal. Y para ello me gustaría iniciar con una frase que dijo en algún momento un revolucionario soviético muy famoso. No amerita que yo mencione su nombre, pero sí lo que dijo. Y él decía que hay décadas en las que no pasa nada y hay años donde pasan décadas. Y cuando uno considera lo que ha estado ocurriendo en el entorno internacional durante los últimos 12 meses, con la prolongación de una guerra entre Rusia y Ucrania y sus consecuencias económicas, las consecuencias económicas del cambio climático en puntos estratégicos como el Canal de Panamá, el inicio de un conflicto sangriento que todavía continúa en una zona geográfica que está bastante cerca de donde se produce el 30% de los hidrocarburos del mundo, en Israel. Y por supuesto, reconocer que los niveles de crispación social en la primera nación del mundo están tan álgidos que estuvimos literalmente a centímetros de que potencialmente haya iniciado una crisis política en ese país. Esto llevó a que a principio de año el Foro Económico Global, en su informe anual de riesgo, haya ya anticipado que la perspectiva era predominantemente negativa, advirtiendo sobre este nivel de incertidumbre a nivel internacional que no habíamos visto en bastantes años. Es curioso pensar que a pesar de esta gran tormenta de incertidumbre, para la misma época en que el Foro Económico Global estaba advirtiendo aquello, Standard & Poor's, la calificadora de prestigio internacional, pues había anticipado que República Dominicana tenía una perspectiva favorable. No solamente eso, condicionó una mejora en la calificación a lo que ellos denominaban una mejora en la planificación fiscal, que todos podemos identificar que no es más que un eufemismo para una reforma fiscal. No solamente esto, cuando uno mira la posición que están tomando los inversionistas que transan nuestra deuda, el riesgo país de la República Dominicana actualmente se encuentra en el menor nivel desde que República Dominicana emite deuda pública desde el año 2010. Es curiosa esta paradoja. Una gran tormenta de incertidumbre a nivel internacional, pero República Dominicana aparentemente inmune a los impactos o los efectos de esta incertidumbre. Esto nos debería llevar a reflexionar cuál es el secreto, cuál es la magia de la República Dominicana, por qué estamos inmunes, cuáles son los potenciales riesgos que nos pueden entonces desviar de estas perspectivas. De esto quiero hablarles en el día de hoy. Primero, iniciar con esos riesgos geopolíticos y tendencias internacionales que tienen consecuencias para la República Dominicana. Cuando uno habla de estos temas, no podemos dejar de mencionar lo que es el crecimiento y las perspectivas de Estados Unidos, que al igual que México, es nuestro principal socio comercial, nuestro principal emisor de turistas, emisor de inversión extranjera y, por supuesto, emisor de remesas. En el día de ayer, el Fondo Monetario Internacional publicó esta lámina. Son las actualizaciones de proyecciones macroeconómicas para varios países y regiones relevantes. En el caso de Estados Unidos, tienen esta economía creciendo al 2,6%.
Ustedes se preguntarán si eso es mucho, si eso es poco. Este número no nos dice nada en sí mismo, hay que referenciarlo a algo. Y si lo referenciamos con el crecimiento potencial de esa economía, que es entre 1,8 y 2%, eso es mucho crecimiento para un país que representa casi el 30% del PIB mundial. Así que un primer mensaje clave es que hay una noticia positiva proveniente de la primera economía del mundo y tiene consecuencias incluso geográficas para la República Dominicana cuando uno considera que la mitad de los parques de zona franca de nuestro país se encuentran en la región del Cibao. El hecho de que tengamos una perspectiva positiva entonces de República Dominicana, por supuesto que es positivo para nuestro país y particularmente para esa región. En el caso de la zona euro, han revisado al alza sus proyecciones con un 0,9%, pero esto es una economía que potencialmente crece al 1,2%. Así que, distinto al caso americano, vemos que la zona euro por tercer año consecutivo estaría creciendo por debajo de su tendencia y con un balance de riesgo producto de la guerra claramente hacia la baja. En el caso de América Latina y el Caribe, la región a la que pertenecemos, revisaron a la baja el crecimiento. Por tercer año consecutivo creciendo por debajo de su tendencia, que es entre 3,5 y 4, y estaría creciendo alrededor de un 1,9. Dominicana, si bien no fue actualizada la proyección en esta ocasión, aquí les muestro el dato que sí tenían para abril y la previsión era un crecimiento de 5,4. 5,4 contra una tendencia de 5 sugiere que República Dominicana está posicionado para una recuperación importante en la visión del fondo. Yo difiero en el sentido de que si bien vamos a tener una recuperación, me parece va a ser más gradual, producto, entre otros factores de riesgo, el tema de la reforma fiscal, la situación de liquidez vigente, etcétera, algunos de los elementos que voy a mencionar más adelante. Continuando con riesgos internacionales con impacto en Dominicana, es relevante entender la situación de la inflación en Estados Unidos. En República Dominicana, cerca de la mitad de los bienes que componen el índice de precio al consumidor son bienes importados. Y de estos, cerca de la mitad provienen, o más de la mitad, de Estados Unidos. Así que una inflación elevada y persistente en Estados Unidos se puede traducir a inflación en la República Dominicana. ¿Qué ha estado ocurriendo? El último dato disponible, que salió la semana pasada, sugiere que la inflación en Estados Unidos, de manera interanual, a junio, rondaba el 3%. Ese número podría lucir bajo para nosotros, pero en ese país ese número está 100 puntos básicos por encima de su meta de inflación, que es 2%. Y tienen ya casi un año con una inflación que oscila entre 3 y 3,5 y no termina de bajar. Esto entonces coloca una presión al Banco Central Americano, a la Reserva Federal, sobre cuándo efectivamente van a mover sus tasas de interés. Tasas de interés que están históricamente elevadas y están impactando la situación de liquidez en la República Dominicana. En ese contexto de una inflación que viene reduciéndose, pero que todavía no termina de llegar a la meta, el nivel de desempleo en Estados Unidos ha estado gradualmente incrementando. Hace 7 meses tenían la tasa de desempleo en cerca de 3,2%, ahora andan en cerca de 4,1%. Estos números, debo decir, están muy cercanos a lo que se denomina la tasa de desempleo neutral o pleno empleo en Estados Unidos, o sea que no es una situación necesariamente grave, pero ya sugiere que la economía se está desacelerando de los extraordinarios niveles de crecimiento que vimos en años anteriores. ¿Por qué este punto es relevante? Pues aquí en este mercado laboral americano trabajan los dominicanos que nos envían remesas. Remesas que en la República Dominicana son la principal fuente de divisas con más de 10,000 millones de dólares a nivel anualizado. Así que otro mensaje clave es que las perspectivas asociadas a esa fuente de divisas tan relevante es una positiva para el caso de la República Dominicana. Por supuesto, producto de esta inflación, el Banco Central Americano ha tenido que implementar durante un tiempo ya unos niveles de postura monetaria restrictiva que no se habían visto en casi 40 años. Cuando uno considera lo que también han hecho otros bancos centrales, como el Banco Central de Inglaterra o recientemente el Banco Central Europeo, que de los grandes bancos centrales fue el primero en anunciar una reducción de su tasa de interés, ya comienzan a haber signos de que eventualmente las tasas quizá ya están en su máximo y van a comenzar a caer.
Así que vamos a hacernos la pregunta, ¿hacia dónde van las tasas? Esta pregunta es clave y yo quisiera iniciar preguntándole a los economistas. Los economistas somos, digo yo, a veces como meteorólogos. Y los meteorólogos tienen la mala fama a veces de no pegarle a sus proyecciones, pero en tiempos de tormenta todos queremos la opinión del meteorólogo. Así que valdría la pena iniciar con qué opinan los economistas sobre las tasas de interés. En su informe de mayo del Foro Económico Global, donde se le preguntan a Chief Economists alrededor del mundo, el 61% de los encuestados entendían que las tasas en Estados Unidos iban a comenzar a bajar. La postura monetaria se iba a mover hacia un sesgo más expansivo. Los economistas no se atreven a apostar el cuánto, solamente dicen si baja o si no baja. Los mercados sí apuestan. Así que vamos a ver qué opinan los mercados. Cuando uno mira las transacciones que se están haciendo en los mercados de futuro, actualmente, y quiero recordar que las tasas en Estados Unidos de corto plazo se encuentran en un rango entre 5.25 y 5. Las magnitudes aquí son importantes. Antes de la pandemia eso era 0. Esto es un incremento de más de 500 básicos y por eso es tan restrictiva, ¿no? Entonces, el 65% del mercado al día de ayer entendía que al cierre del 2024 las tasas iban a pasar de ese rango que les acabo de mencionar, entre 5.25 y 5.50, a un rango de 4.5, 4.75. Dicho de otro modo, están anticipando una reducción de 75 puntos básicos en lo que queda de año. El 35% del mercado cree que la reducción va a ser menor de 50, pero ambos están mirando con la información disponible esta caída. Los mercados, y no me atrevería yo a hablar por ningún trader o tesorero que esté aquí presente, pero tienden a ser un poquito bipolares, porque esta misma lámina yo la presenté hace 2 semanas y el 99% pensaba que era solamente una reducción de 50 básicos. Salió el dato de inflación y entonces esa probabilidad cambia. Así que hay mucha volatilidad asociada a esto, pero es importante notar la dirección. Nadie está apostando a incrementos adicionales de tasa. Donde pueden haber dudas es el timing de cuándo inicia la caída y la magnitud de la caída. Preguntémosle a la Fed, ¿qué dijo la Fed en su reunión de junio? 4 veces al año la Reserva Federal Americana actualiza esta tabla que ven aquí. Esta tabla tiene proyecciones de crecimiento, de desempleo. Yo quiero enfocarme en la parte de las tasas de los fondos federales. Y van a notar aquí que la Fed tiene que esas tasas van a estar en un rango de 5 a 5.25. De ahí el 5.1 que notan. Pero como están 25 básicos adicionales, la Fed, distinto al mercado, dice apenas van a bajar 25 básicos. Pero la Fed viene diciendo eso desde hace más de un año y no terminan de bajarla. Así que hay una gran incertidumbre, es el gran mensaje que les tengo, sobre la dirección, la evolución, la dinámica de las tasas de interés. Y esta incertidumbre condiciona las decisiones de bancos centrales, como el Banco Central de la República Dominicana, que tiene que navegar esta tormenta a través de también incrementar sus tasas de interés. De eso voy a hablar, como les dije, más adelante. Otro elemento internacional, para ir concluyendo esta sección, que no se puede dejar de mencionar, es la perspectiva sobre los precios de commodity clave para la República Dominicana. Este panel que ven aquí tiene algunos commodities relevantes para nuestro mercado, como petróleo, gas natural y carbón, que en su conjunto representan cerca del 80% de nuestra matriz energética, el oro, que está operando en máximos históricos, el cacao y otros. En el caso del petróleo, el gas natural y el carbón, hay algo muy curioso que está ocurriendo. De los últimos 5 shocks petroleros desde el año 70 a la época, 4 estuvieron asociados a conflictos bélicos en el Medio Oriente. Pero por alguna razón, durante los últimos 6 meses, estos mercados han estado relativamente estables. De hecho, la perspectiva del petróleo es que baje. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no hay una incertidumbre mayor? Y yo voy a responder diciendo algo políticamente incorrecto, y la única razón por la que lo voy a decir es que voy a citar a alguien que lo dijo, que fue a Golda Meir cuando le tocó atravesar la crisis de Yom Kippur original en el 73. Ella dijo, Moisés llevó al pueblo israelí durante 40 años a andar por el desierto y al final desembocó en el único punto de todo el desierto donde no había petróleo. Entonces el tema aquí es que en Israel no hay petróleo. Si hubiese, muy posiblemente hubiese mucha más incertidumbre en estos mercados. ¿Y por qué ese tema es relevante para nosotros? Porque en la medida que este conflicto escale
ojalá y que no sea el caso, y se involucren países productores de algunos de estos commodities, como en abril ocurrió con Irán, entonces automáticamente va a aumentar la incertidumbre sobre la evolución de estos precios. De ahí que si hay un mensaje de política pública que me parece relevante, es que República Dominicana, como lo hace México, por ejemplo, debería tener ya como una política de Estado la compra de seguros contra incremento de precios de hidrocarburos y que todos los años lo podamos ver en el presupuesto, y sobre todo en un entorno donde la incertidumbre geopolítica está más elevada que en el pasado. Este elemento de Israel ha llevado a que un país que de por sí estaba atravesando por una crisis sociopolítica y una guerra civil que se llama Yemen y que justamente tiene aguas territoriales en un estrecho que se llama Bab el-Mandeb, donde pasa, por cierto, el 15% del transporte marítimo del mundo, le haya declarado la guerra a Israel y haya dicho, barco que pasa por el estrecho, barco que ataco. Y han atacado y han hundido varios. Y esto ha llevado entonces a que las rutas de barcos de contenedores que salen de mercados de productos del sudeste asiático y se dirigen hacia mercados de consumo de la Unión Europea hayan tenido que cambiar. Y entonces ahora, en lugar de pasar por el estrecho, bajan por el Cabo de Nueva Esperanza y entran entonces o por Gibraltar o por los ríos que están en Holanda y para conectar con el mercado de Europa. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué eso es importante para nosotros? Porque lo que eso quiere decir es que el costo de transportar un contenedor, como lo vimos hace 2 años durante la crisis logística, pasó, luego de haberse estabilizado, de $2,000 aproximadamente de Asia a Occidente y anda actualmente por $9,600. Eso es la mitad del máximo que se vio en la crisis logística. ¿Qué efecto tiene eso para la República Dominicana? El sector construcción, que representa cerca del 16% del PIB, el sector que más contribuye de manera directa al crecimiento, importa bienes del sudeste asiático, insumos. Estos insumos van a llegar más tarde y van a llegar más caros. El sector de las telecomunicaciones, las medicinas, el sector salud. Importamos, creo que India debe ser el 4º mayor exportador o tercero de farmacéuticos para la República Dominicana. En fin, en la medida que estos conflictos geopolíticos en esa zona se mantengan, persistan, se alejen de acuerdos de paz, tenemos que reconocer que esto representa un riesgo internacional con consecuencias para algunos de los sectores clave en la República Dominicana. Con este entorno internacional, veamos el desempeño doméstico. ¿Cuál es la perspectiva que desde principios de año han tenido varios de los analistas? Ya mencioné el caso del fondo, un crecimiento de 5.4, la CEPAL nos tenía creciendo 4.5, nosotros en analítica 4.75. Todas estas proyecciones, les anticipo, tienen un enorme riesgo hacia la baja, porque además muchos de los riesgos internacionales han venido incrementando en el tiempo. Vamos a tomar el caso de las proyecciones del fondo. Y fíjense que en esta lámina les estoy presentando un comparativo regional de crecimiento para este año. Notablemente, República Dominicana está liderando el crecimiento con un 5.4. Pero digamos que ustedes, al igual que yo, piensan que los meteorólogos del fondo económicos podrían estar equivocados y que, por ejemplo, el crecimiento en lugar de ser 5.4 sea 100 básicos menos, 4.4. Todavía seríamos el país de mayor crecimiento de la región. Eso es lo que están viendo las calificadoras, eso es lo que están viendo también los inversionistas internacionales. Para decirlo, si me disculpan, en buen dominicano, es como si República Dominicana tuviera una gabela sobre el resto de los países de la región en cuanto a crecimiento se refiere. Y de materializarse, pues veríamos como nuestro país, al cierre del 24, sería la 7ª economía de la región en términos de tamaño del PIB. Hasta aquí yo les he hablado de perspectivas y de proyecciones. Preguntémonos, ¿cómo anda el crecimiento en los primeros 5 meses del año con la data disponible? Enero-mayo, Banco Central ha publicado que República Dominicana creció 4.9%. Quiero insistir que esto es comparar 5 meses contra 5 meses del año pasado. En breve les voy a mostrar cómo se ve eso en una frecuencia de 12 meses anual. Y cuando uno mira ese crecimiento, que por cierto es positivo porque está bastante cerca de nuestro producto tendencial de 5%, uno se pregunta, ¿esto lo está llevando un único sector? ¿Lo está empujando y por lo tanto hay un riesgo que si se apaga el sector, así mismo se apaga la economía? ¿O está haciendo un crecimiento diversificado? Hoteles, bares, restaurantes, que es la cadena de valor del turismo, lidera
el sector financiero, el inmobiliario, la zona franca, todo lo que ven en verde son sectores que están creciendo por encima de la tendencia. Es un crecimiento diversificado, positivo. ¿Qué es algo que me preocupa como un riesgo a la baja? Que el sector construcción, comercio y manufactura, que en su conjunto representan cerca del 45% del PIB, todavía crecen por debajo de su tendencia. Y es difícil pensar que estos sectores puedan crecer más en un entorno donde la liquidez y las tasas de interés están históricamente altas. Por lo tanto, va a ser interesante ver en la segunda mitad del año si es que nuestra autoridad monetaria cambia su postura hacia una más expansiva que garantice que se pueda sostener en el tiempo este impulso de crecimiento. De no hacerlo, me temo que podríamos estar experimentando una desaceleración y que eventualmente se dificulte que la economía llegue al crecimiento de 5% meta que tenemos para este año. Veamos cómo se ve el crecimiento en frecuencia anual, no solamente 5 meses, 3,8%. Es lo que estamos creciendo actualmente. Así que cuando ustedes escuchan que se está proyectando un crecimiento para el cierre de año de 5, de lo que se habla es de llevarlo donde estamos hoy, 3,8, a un 5. Insisto, la política monetaria va a ser clave en determinar si esto efectivamente se va a dar o no. Algunos sectores que merecen atención, y me gustaría brevemente hacer unos comentarios. La industria turística. La lámina que ven aquí, a la izquierda, muestra la llegada de turistas a la República Dominicana. Como referencia, antes de la pandemia, 537,000 turistas en promedio mensual. Andamos en cifras récord por tercer año consecutivo, en cerca de 746,000 turistas promedio mensual. Y lo interesante de ese número es que esto que ven en gris aquí representa la zona euro y todavía son niveles inferiores a lo que teníamos antes de la pandemia. Dicho de otro modo, tenemos cifras récord en la industria turística, pero uno de las zonas emisoras de turistas más importantes todavía no se recupera. Hay espacio para más crecimiento. Si esto es el lado de la demanda, pensemos en el lado de la oferta, la inversión extranjera directa que se está destinando a esta industria. La total de la República Dominicana alcanzó un récord de más de 4,000 millones de dólares en el 2024. Y de eso, 1 de cada 4 dólares se destinó al turismo. Más de 1,200 millones de dólares están llegando cada año a la industria turística. Y aquí hay algo interesante. Esto es una industria que se está diversificando, primero geográficamente. Tenemos proyectos como Punta Bergantín en Puerto Plata, donde se anticipa que para el año que viene se van a aperturar hoteles. Tenemos desarrollos nacientes en alianza público-privada, que si bien le falta bastante tiempo para que lleguen a un nivel de madurez, ya han comenzado hacia el sur del país. En el este, en la zona de Capcana y Punta Cana, hay un turismo de alto nivel con cadenas y marcas de puro lujo. Tenemos turismo cinematográfico. Tenemos en Santiago que recientemente se aperturó un hotel vinculado a lo que se denomina turismo de salud. En fin, la oferta turística se viene diversificando, ya no es solo sol y playa, a nivel geográfico y de servicio. Yo creo que esta continuará siendo el ganso de los huevos de oro de la República Dominicana por la próxima década. Sobre las remesas, no abundaré mucho, solo decir que a mayo, anualizado, más de 10,000 millones de dólares, continúan creciendo fuerte. No vemos razones para que en el corto plazo esto se vea afectado. Posterior a las elecciones americanas de noviembre, es posible que tengamos que cambiar esta lámina, pero todavía falta tiempo para eso. Sobre las exportaciones, decir que el 70%, que son la zona franca, están en este 2024 recuperándose de lo que fue una desaceleración importante el año pasado. Están creciendo en promedio 6,7% y a nivel nominal, en términos de las divisas que entran, están en máximos históricos. Hasta aquí quiero decirles algo. Noten que las principales fuentes de divisas estructurales de la República Dominicana, turismo, remesas, inversión extranjera directa, exportaciones, todos están operando en máximos históricos. Así que lo que estamos sintiendo en cuanto al dólar se refiere no tiene que ver con un fallo estructural de estas fuentes. Tiene que ver con una condición internacional de tasas de interés y la manera en cómo localmente se está gestionando. Esta distinción me parece a mí que es muy importante tomarla en cuenta. La voy a abordar más adelante nuevamente. Quiero aprovechar y comentar
sobre la relación bilateral entre República Dominicana y México, dado el evento en el que estamos, y recordarles que México es el cuarto socio comercial más importante de la República Dominicana. Cuando uno toma el flujo de comercio total, exportaciones e importaciones, es alrededor de 1.200 millones de dólares en frecuencia anual. Tenemos una balanza comercial deficitaria, recibimos más de lo que le enviamos a los mexicanos. Aquí me parece que no se está contabilizando la cantidad de escucha de los mexicanos, de nuestros maestros como Juan Luis Guerra. Eso le varía bastante, ese número de exportaciones. Pero tenemos 57 millones de dólares mayoritariamente de cacao. Casi el 40% de las exportaciones son justamente de cacao. A nivel de importaciones, maquinarias de transporte es lo que mayormente importamos, y esto es cerca de 1.100 millones de dólares. Recibimos 118,000 turistas, sexto país emisor de turistas de Latinoamérica hacia la República Dominicana, y la inversión extranjera directa acumulada en los últimos 5 años, y esto es clave, es de más de 2.000 millones de dólares, colocando a México como el segundo país de mayor emisión de inversión extranjera directa hacia la República Dominicana, luego de Estados Unidos, en los últimos 5 años. Otra historia que yo quiero comentar, lo que yo denomino la mejor historia no contada de la evolución económica de nuestro país, es lo que viene ocurriendo en la región del Cibao. Esta lámina que ven aquí, yo me tomé la libertad de actualizarla y la tomé prestada de una presentación muy interesante que vi de un importante empresario del Cibao en el marco de una charla de la Cámara Americana de Comercio. ¿Y qué podemos nosotros ver de la región del Cibao? Tenemos un PIB de 40.625 millones de dólares. Les recuerdo que el PIB total de nuestro país es alrededor de 124,000. Por lo tanto, esto es cerca del 33% de la producción total. Y además, 40.625 millones de dólares es más que el PIB de El Salvador. Por lo tanto, la región del Cibao es como un pequeño país que tenemos dentro. Y para los amigos santiagueros, si tenemos alguno aquí, les recuerdo que la lámina dice Cibao, no Santiago. Por lo tanto, estoy incluyendo Puerto Plata, La Vega, etcétera. Si yo tomo la población total de la región del Cibao y la divido entre ese PIB, pues tendríamos un PIB per cápita de 11.790 dólares. Eso es más que el PIB per cápita de Colombia. Eso es más que el PIB per cápita de México. Si miramos la inversión extranjera directa que está recibiendo la región, más de 1.000 millones de dólares. Eso es más de lo que recibió Ecuador el año pasado. Y Ecuador es un país prácticamente del tamaño nuestro y lo está recibiendo esa región. Remesas, tanto la hemos mencionado, el 40% de las remesas del país se destinan a la región del Cibao. Los ocupados, 1/3 de todo el mercado laboral está en la región del Cibao. Uno solo puede imaginar que cuando se vaya a discutir un nuevo código laboral, en esta mesa imaginaria de discusión, al menos 3 sillas, si fueran 10, deberían de estar representadas por el Cibao. Me parece que la banca, el mercado de valores en general, está subrepresentado, porque apenas es un 20% de todo el crédito registrado en esa zona. Y hay que reconocer el ecosistema productivo también de la zona. Más de la mitad de los parques de zona franca del país se encuentran allá. Casi el 40% del PIB de la construcción de todo el país está en la región del Cibao. 1 de cada 3 dólares de inversión extranjera directa se destina al sector inmobiliario de esa zona. Y aunque aquí no lo menciono, aproximadamente el 70% de la producción agrícola. Y si uno piensa en la importancia de seguridad y soberanía alimentaria, tan clave como lo fue durante la pandemia, entonces esta región y su importancia para el país se dimensiona aún más. La inversión pública, actualmente 1/3 del total de la inversión pública se está destinando a esa zona. Esta es la fotografía, pero ¿hacia dónde vamos? De mantenerse las tasas de crecimiento históricas a nivel de las diferentes regiones. Aquí les muestro en azul la capital, región Osama, el Cibao en naranja y en verde el este. Para los amigos de Punta Cana, el este no es solo Punta Cana, aquí también estamos incluyendo La Romana, Tomayor, El Ceibo, etc. Pero en general, lo que estamos viendo es que tan temprano como el 2032, vamos a pasar de que la región del Cibao represente 1/3 del total del PIB a que sean la región de mayor contribución al PIB de la República Dominicana. Así que desde el punto de vista de sus empresas, creo que la gran reflexión que hay que hacerse es si ese pastel claramente va a continuar creciendo,
¿Qué estamos haciendo hoy para formar parte de ese pastel que va a seguir creciendo? Es algo que va a ocurrir y de hecho me parece a mí que proyectos estratégicos como la carretera del Ámbar, por ejemplo, podrían incluso adelantar este hito. Déjenme continuar con la coyuntura y ahora hablarles brevemente sobre cómo se ve la demanda de crédito, los préstamos en la República Dominicana. Este panel muestra para diferentes sectores y sobre todo la cartera total el crecimiento del crédito. Actualmente anda en cerca de 20%. Es un crecimiento bastante elevado y está diversificado. Sector comercio creciendo doble dígito, sector consumo creciendo doble dígito, sector de adquisición de vivienda, préstamos hipotecarios creciendo doble dígito. Esto habla de que hay demanda de crédito, pero con las condiciones de liquidez vigente, esto puede rápidamente revertirse en la segunda mitad del año. No creo que se sostenga con tasas de interés tan elevadas como la que tenemos actualmente. De nada nos sirve crecer en préstamos si la morosidad comienza a aumentar en la banca, porque entonces se le comienza a introducir una vulnerabilidad al sistema financiero. Y lo que podemos ver es que la tasa de morosidad total del sistema está bastante baja, muy inferior a los niveles pre-COVID, de hecho. Ha habido un deterioro en los hogares, tarjeta de crédito y consumo, pero todavía yo vería esto como una luz amarilla, para nada una luz roja, o sea que esta demanda de crédito que les mencioné me luce a mí que todavía se puede decir que es crédito, originación de cartera de crédito sana que tiene el sistema. Sobre el empleo, lo que se puede decir del empleo es que República Dominicana logró recuperar todos los empleos perdidos durante la pandemia. Hoy tenemos cerca de 172,000 empleos más de lo que teníamos durante la pandemia. El problema es que la mayor parte de esa recuperación provino del sector informal. La economía se informalizó después de que se recuperó posterior a la pandemia y eso seguramente va a llevar a repensar todos los temas vinculados a la arquitectura jurídica laboral de la República Dominicana. Sobre inflación, y ya casi estamos llegando al tema central sobre los temas fiscales y de la reforma. De la inflación, el mensaje central es sencillo. Nuestra meta es de 4%, la del Banco Central, y la inflación actualmente anda en cerca de 3,5%. Así que no hay presiones inflacionarias inminentes. Y esto es relevante porque si no hay presiones inflacionarias y la economía está en un proceso de recuperación, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué las tasas están tan altas? No tendría que ser que la autoridad monetaria estimule la economía, dado que no hay riesgos inflacionarios. En breve les comento, pero no puedo dejar de mencionar sobre el caso de la inflación, que en el mundo de la construcción, si comparamos los índices de costo de vivienda hoy versus antes de la pandemia, al constructor promedio le resulta cerca de 40% más caro construir hoy. Y esto tiene un particular efecto en toda la demanda del segmento bajo costo. Esto tiene además impacto en la capacidad o velocidad que tiene República Dominicana para cerrar sus brechas de infraestructura. Y me luce a mí que esto puede llevar a que los arquitectos se vuelvan más creativos y habrá mucha demanda por buenos arquitectos, porque yo quiero pensar que los ingenieros van a decir, necesito que me diseñes un espacio que, aunque va a ser de 90 metros y no de los 120 que era antes, haga sentir a los inquilinos como que viven en 120. Porque al final van a tener que cambiar la manera en cómo construyen para poder ajustarse a esta nueva realidad de costo de la construcción. Volviendo al tema de las tasas, déjenme comentarle cuál es la situación de la tasa de interés actualmente. Esta lámina que ven aquí es interesante porque ilustra durante el periodo 2010 a la fecha los momentos en que la política monetaria ha sido restrictiva, que para los economistas lo que eso quiere decir es que la autoridad monetaria está extrayendo crecimiento a través de su incremento de tasa, o expansiva, que es cuando induce. Y lo que uno puede notar es que el nivel vigente de tasa interbancaria, la tasa a la que los bancos se prestan entre sí, si le quito la inflación para poder comparar en el tiempo, está en más de 9%. La tasa neutral, la que no implica ni estímulo ni desincentivo económico, ronda el 2%.
Hablar de 9 quiere decir que estamos 700 básicos por encima de lo que se considera neutral. Y nunca habíamos tenido un nivel tan alto. O sea que la idea que pueden todos tener de que las tasas están altas, yo se las quiero corregir y actualizar. No es que están altas, es que no habían estado tan altas como las que se están viendo actualmente. Y por eso inicié la presentación hablándole de tasas de interés internacionales, porque lo que ha cambiado es que en el pasado esas tasas de la Fed estaban en cero, ahora están 500 básicos más altas. Y entonces nuestro Banco Central ha tenido que gestionar eso para tratar de garantizar que el tipo de cambio no se desvíe de los niveles que ellos consideran consistentes con una meta inflacionaria. Eso ha llevado, por supuesto, a que la tasa de los productos bancarios, tanto a nivel de préstamos como a nivel de captaciones, estén también en máximos. Pero ¿por qué? ¿Por qué el Banco Central ha tenido que subir tanto las tasas más allá de lo que ocurre fuera? Hay que entender el mercado cambiario. Esto es uno de los grandes enigmas de la República Dominicana. Yo voy a tratar de ser lo más pedagógico que pueda para explicarle que no es tan enigmático cuando uno ocupa el marco tradicional de oferta y demanda. Y esta lámina intenta explicarlo. A la izquierda yo le estoy mostrando todos los dólares que entran a la economía. Dólares que entran por remesas, dólares que entran por turismo, dólares que entran por exportaciones, inversiones, etcétera. Al primer trimestre de este año teníamos 40.900 millones de dólares que entraron a la economía dominicana. Ahora, ¿cuántos dólares salen? Bueno, tienen que salir porque importamos, porque hay que pagar la factura petrolera, porque hay que pagar el servicio de la deuda. Y durante ese mismo periodo salieron 42,000. Hubo una mayor salida que entrada en ese periodo. Y cuando uno compara esa brecha, nos damos cuenta que ha sido el mínimo en los últimos 12 años. ¿Pero por qué? Si ya dijimos que en términos de entrada, todas las fuentes privadas estructurales están en máximos históricos. Bueno, ocurrió que durante los últimos 10 años siempre se emite deuda pública en la primera mitad del año y por razones estratégicas en esta primera mitad de año no se emitió, se emitió en la segunda. Entonces el Banco Central tuvo que compensar con incremento de tasa de interés en ese periodo la presión sobre el tipo de cambio que eso generó en su momento. Mi mensaje para ustedes es que no deberíamos de preocuparnos con el tema del dólar. Banco Central tiene de hecho reservas internacionales que si bien se han venido reduciendo, todavía están en niveles que son cerca de un 50-60% más de lo que teníamos antes de COVID. No estamos atravesando una situación estructural con el mercado cambiario. Simplemente nuestro mercado cambiario va a tener que hacer las paces con que las tasas internacionales están en máximos y eventualmente eso va a llevar a un ajuste. ¿Cuánto es el ajuste? Quizás en lugar de que la moneda se deprecie al 3% como lo hacía antes de COVID, quizás se va a comenzar a depreciar anualmente al 5 o 6%, pero no es nada que amerite una preocupación. Hablemos del tema fiscal dentro de todo este contexto. Es mucho lo que se puede decir. Yo voy a tratar de sugerir algunas de las consideraciones macroeconómicas para justificar una reforma fiscal. Primero, podemos partir con la evolución de la deuda pública. Y post pandemia, con el nivel que actualmente tiene República Dominicana de 60% del PIB, somos el quinto país de la región latinoamericana con mayor deuda pública. Detrás de esa deuda pública hay una política fiscal de déficit sostenidos. ¿Qué tan sostenidos? República Dominicana tiene, excluyendo el año 2007, 28 años consecutivos de déficit fiscales. Es el tercer país. México, de hecho, tiene 32, El Salvador tiene 35. Somos el tercer país de la región que de manera sistemática continúa teniendo déficit fiscales. Cuando usted hace algo durante 28 años consecutivos, claramente hay una inclinación a hacer ese algo. Hay una predilección, una proclividad. Y es importante esto porque aquí no hay una ideología. Esto no tiene que ver con partidos ni siquiera, porque han pasado varios durante ese periodo. Esto habla de un tema estructural que tiene nuestra finanza pública. Y en la medida que ese tema estructural no se corrija, pues eventualmente la deuda continúa creciendo. ¿Qué cambió a partir de la pandemia? Es importante entenderlo. En el pasado, cuando República Dominicana se endeudaba, prácticamente la deuda era equivalente al gasto de capital o infraestructura pública. Entonces estábamos creando un pasivo,
pero estaba acompañando o financiando un activo, dígase, una carretera, una presa. Y entonces cuando el Fondo Monetario Internacional nos evaluaba y las calificadoras, pues lo aplaudían. Sí, no hay problema con que se endeuden para generar activos públicos que generan eventualmente retorno en términos de crecimiento. Pero la pandemia cambió eso. La pandemia implicó que para poder garantizar paz social hubo que incrementar no solamente el alcance, pero también los montos de las ayudas sociales. Y de manera permanente, no transitoria. Decía el gran Milton Friedman, no hay nada más permanente que un programa transitorio de gasto público. Y esto es justamente lo que está ocurriendo. Entonces, hoy gastamos a nivel de gasto corriente más que en el pasado y los ingresos totales ya no lo cubren. Tenemos un déficit no solamente en la parte fiscal total, sino específicamente de que los ingresos ya no dan para cubrir el gasto corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia del pasado, ya no nos estamos endeudando para incrementar la inversión. Nos estamos endeudando para cubrir gastos corrientes. ¿Qué tan grave es el tema? Hoy estamos pagando deuda pública por 3.1 del PIB. Un punto del PIB son 1.200 millones de dólares. O sea que estos son 3.600 millones de dólares anuales que se pagan en servicios de interés. Y en capital o inversión pública, 2.1 del PIB. Entonces, pagamos más el interés de la deuda que la infraestructura. El subsidio eléctrico se ha deteriorado lastimosamente y esto tiene consecuencias fiscales. Está al doble de lo que veíamos antes de la pandemia y el gasto se ha vuelto además más rígido. Como ha incrementado el gasto corriente, entonces el gasto de nómina, el gasto de intereses, el gasto de estas prestaciones sociales y subsidios hoy ocupa una mayor participación que la que se tenía en el pasado. Uno se pregunta cómo se ve la historia de reforma fiscal y su vinculación con el crecimiento económico. Aquí se las muestro desde el año 70 a el 24. Esta lámina lo que está mostrando es cuánto creció la economía en cada año. Pero las láminas que tienen color anaranjado, amarillo, son láminas son barras que identifican los momentos donde se implementa una reforma. Vale la pena notar que hay una concentración por acá, en el 90, y esto es porque se hizo en el marco de una crisis, o una gran crisis. Hay otra concentración aquí en el 2003, otra que se hizo en el marco de una gran crisis. La que no se hizo en el marco de una gran crisis fue la última, que fue la del 2012, y se hizo luego de un desvío fiscal post-elecciones. O sea que tenemos prácticamente 12 años con crecimiento sostenido y sin una razón, vamos a llamarle de emergencia, para generar un ajuste fiscal. Eso es, vamos a decir, el marco vigente sobre el cual se está teniendo esta discusión. Aquí les estoy mostrando algo similar, pero en lugar de ver el crecimiento, lo que estamos viendo es los ingresos totales que recibe el fisco, o como los economistas le llamamos, la presión fiscal. Van a notar que posterior a la crisis del 90, lo vemos aquí como porcentaje del PIB, estos fueron niveles bastante elevados de presión fiscal si lo comparamos con los niveles vigentes. Subieron, pero luego vinieron caídas. La estructura era completamente diferente. Nosotros exportábamos en aquella época. Si el precio del exportable caía, también caían los ingresos fiscales. En fin. Pero, ¿qué le quiero yo alertar o qué mensaje le quiero yo dejar con esta lámina? Que hay que cuidarse de que, por ejemplo, en el 2012 se implementa una reforma y el incremento total fue de aproximadamente medio punto del PIB. El incremento esperado de esa reforma era de 1,5. No logró generar el incremento que se había anticipado. Y aunque ustedes están viendo en estos últimos 4 años unos incrementos en ausencia de reforma, ojo, de la presión tributaria o fiscal, la realidad es que detrás de eso hay muchas operaciones que las autoridades han tenido que hacer de adelantos de ingresos, de renegociaciones de contratos que permiten traer ingresos fiscales y no necesariamente de un cambio o de tributos que la haya aumentado. Dicho de otro modo, un riesgo de ejecución importante detrás de la reforma es que se implemente algo y que eventualmente se desvanezca rápidamente en el tiempo el efecto de esa reforma y que los ingresos no aumenten de manera permanente. Sobre la reforma hay un tema adicional. Y es que se ha anunciado no solamente esa reforma, sino un número de reformas en el marco de un interesante decreto que hace un mes el Poder Ejecutivo sacó
con un aspiracional de que la economía dominicana se va a duplicar en el periodo 2025-2036, durante los próximos 12 años. Esto es un aspiracional muy interesante. Déjenme brevemente explicarle, en mi opinión, el porqué. Primero, cuando los economistas pensamos en duplicar el tamaño de algo, pensamos en crecimiento. Y la manera en cómo los economistas pensamos en crecimiento es que nos inventamos una caja negra que se llama función de producción, donde entramos insumos, como por ejemplo empleo y capital o tecnología, y de esa caja negra que se llama función de producción salen los bienes y servicios que aumentan la calidad de vida de todos nosotros. Por lo tanto, decir que queremos duplicar el tamaño de la economía implícitamente quiere decir que hay que pensar cuánto es el empleo adicional, cuánto es el capital adicional y cuál es la tecnología que le tengo que meter a esa caja negra para que efectivamente crezca más. Nuestra economía es la que lidera el crecimiento de Latinoamérica con 5%. Para duplicar el tamaño de la economía en 12 años hay que crecer 6,5%. No es una tarea sencilla. Aquí les traigo en esta lámina una descomposición de ese crecimiento por décadas. Vamos a tomar el caso de la década anterior. Crecimos promedio 4,9, de los cuales el capital contribuyó 1,8. Capital aquí estoy hablando de infraestructura en general, que incluye pública, privada y la inversión externa que recibimos. El empleo contribuyó 1,6 y la tecnología 1,5. Eso dio el 4,9. ¿Cómo tendría que verse eso para que logremos duplicar la economía al 36? Ese 6,5 tiene que distribuirse con una contribución de la tecnología que, por cierto, incluye el capital humano. Entonces, aquí hay un supuesto heroico de que los deterioros que hemos estado notando en todo lo que tiene que ver con la calidad del sistema educativo no se traduzcan a un deterioro aquí. Es un supuesto heroico, pero vamos a mantenerlo. El empleo, mientras la población cae, y eso es algo que ocurre a nivel global, pues cae la contribución del empleo. O sea, que hay que compensar por ella. O sea, que prácticamente duplicar el tamaño de la economía es duplicar la contribución del capital, que a su vez significa meterle más inversión a esta economía. Doméstica, privada, externa y pública. Pero la pública, vimos antes, está en mínimos históricos. ¿Qué tipo de inversiones? En el marco de una reforma, y si yo lo organizo por sectores vinculados a lo que yo le llamo frontera tecnológica, ¿qué sector está históricamente más alineado a la frontera tecnológica que el sector de tecnología y telecomunicaciones en general? Entonces, en el marco de una reforma hay que tener cuidado si es que se desincentiva el hecho de que se generen nuevas inversiones, porque entonces vamos a tener objetivos contrapuestos. Pensemos no solamente en el de las telecomunicaciones, me voy a ir en uno donde lastimosamente la tecnología prácticamente tiene 60 años que casi no llega. Es el agro. República Dominicana ya tiene el nivel para instalar redes agroclimáticas modernas a nivel nacional, como lo tiene Chile, como lo tiene Colombia. Y en el marco, por cierto, de un DERE-CAFTA, donde para el caso del arroz en el 2025 se va a desmontar, hay que buscar formas de que se vuelvan más productivas algunos de estos sectores. Entonces, la decisión para lograr que se duplique el tamaño de la economía es una de identificar cuáles van a ser esos proyectos de inversión relevantes que permitan elevar la contribución del capital. Hay uno en particular que yo creo que ayudaría mucho y es esta carretera del ámbar que tanto se ha hablado. Y aquí, viendo que nos deleita con su presencia el historiador por excelencia de la República Dominicana, el maestro don Fran Moyapón, le traigo una lámina de un libro que se escribió en el 1966, donde el embajador John Barlow Martin fue el embajador que envió Kennedy cuando, en el contexto del asesinato a Trujillo, estaba justamente hablando en aquel consejo de 7 presidentes en la casa de Bonelli, Rafael Bonelli, Santiago. Y él entonces menciona cómo los santiagueros, aquí sí, para los amigos santiagueros, no los ibaeños, los santiagueros, le estaban hablando sobre sus preocupaciones y decían, me hablaban de dinero, de los comunistas y de los planes para el futuro, una carretera en el norte desde Santiago a Puerto Plata. Hace más de 60 años que los santiagueros lo vieron y entienden
lo clave que sería para el desarrollo de esa región que mencioné previamente es la que tiene el mayor ecosistema productivo de la República Dominicana a nivel de diversificación de sectores. Yo creo que si nos vamos a tomar en serio esa aspiración del presidente, que me parece muy, muy válida, es prácticamente convertirnos en un tigre asiático. Pero si lo vamos a hacer en el marco de una reforma fiscal, esta reforma tiene que cuidar que esas inversiones puedan llegar y se sigan incentivando y no generar, de hecho, lo contrario. Último comentario de la reforma que les quiero decir es que en economía también podríamos decir que una política es no hacer nada. ¿Qué pasa si sencillamente nos olvidamos de este tema? ¿Qué podríamos esperar de aquí a los próximos 12 años? Lo primero es que si no hay un ajuste fiscal, claramente la deuda va a seguir aumentando. ¿A cuánto? Hoy está en 60 puntos del PIB, alcanzaría alrededor de 80 puntos del PIB hacia el 2036. Eso es mucho, eso es poco. Aquí lo que tenemos que saber es que la deuda, mientras más alta, limita la capacidad que tienen los gobiernos de solventar o navegar crisis económicas. Cuando la pandemia, la deuda aumentó 20 puntos del PIB, pero logramos en aquel momento financiarlo y ajustar la economía, porque habíamos partido de 40. Si llegase una pandemia en el 36 con deuda de 80, ¿será que vamos a poder solventar un incremento de 20 puntos sobre 80? Entonces limita esa capacidad que tienen los gobiernos de navegar crisis económica. Si hay más deuda hay que pagar más servicios de interés. Y si hay que pagar más servicios de interés, pero no hay más ingresos porque no hubo reforma, entonces ¿qué quiere decir eso? Que hay que sacrificar otros gastos. ¿Cuál es el gasto que normalmente se sacrifica? La inversión pública, pero la inversión pública está en mínimos históricos. Entonces, aquí entra de nuevo la contraposición de una meta de duplicar el tamaño de la economía con una inversión pública que estaría en mínimos históricos o quizá peor. El ahorro fiscal para que la deuda no crezca, o es decir, el tamaño de la reforma necesaria, cambia en el tiempo. Dicho de otro modo, postergar el ajuste encarece el ajuste. No hay un almuerzo gratis. Si se decide no hacer una reforma, eventualmente cuando se decida hacer, esa del futuro va a ser o tendrá que ser por necesidad de mayor tamaño que la que se tendría que hacer ahora, porque la deuda estaría más alta hacia futuro. Se ha mencionado mucho que el gobierno desea, y creo que en el sector privado todos estaríamos también al unísono deseándolo, alcanzar el llamado grado de inversión. El grado de inversión es como esos créditos que los bancos tienen a todos estos clientes preferenciales. Imagínense a nivel país, cuando los inversionistas nos ven como un preferencial. ¿Qué pasa en ausencia de un ajuste fiscal adecuado? Es muy improbable que logremos que las calificadoras nos denominen grado de inversión. Pero si no somos grado de inversión, el pool de potenciales inversionistas que estarían, de hecho, financiando los proyectos de inversión para que se duplique el tamaño de la economía, queda reducido. Es probable que incremente el riesgo país. Yo inicié la presentación, el primer gráfico era el del riesgo país, mínimos históricos. Seguramente que en la próxima década eso gradualmente se deterioraría, lo cual incrementa el costo del nuevo endeudamiento en el Ministerio de Hacienda. Y hay que decirlo, el elefante blanco del salón, pues duraríamos una década adicional donde el problema cuasi fiscal del Banco Central no se resolvería, sino que continuaría gradualmente creciendo. Así que no hay almuerzo gratis. Hay muchas razones que podríamos decir de por qué este no es el mejor momento, por qué es complicado y demás, lo sé, pero no podemos dejar de reconocer lo que implica no hacer un ajuste adecuado en ese periodo. Déjenme ir concluyendo con un balance de riesgos que he estado identificando para la República Dominicana hacia corto y mediano plazo. No sin antes mostrarle esta tabla, que como referencia es un consenso entre Banco Central, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía sobre la proyección de las principales variables macro. Dígase crecimiento, dígase inflación y dígase tipo de cambio. El mensaje es sencillo. Las autoridades están esperando que vamos a crecer 5. Ya mencioné que hay balance de riesgo hacia la baja. La inflación controlada dentro del rango meta. Y aquí algo interesante. El tipo de cambio, con ese nivel de 6,73% de depreciación, es prácticamente el doble de la depreciación histórica.
Así que en alguna medida ya las autoridades están reconociendo que en este contexto de tasa de interés elevada internacionalmente, la moneda va a tener que ajustarse un poco hacia el alza. O como diría el economista de Colombia, Guillermo Calvo, va a tener que abandonar su fear of floating, su miedo a flotar la moneda. El Foro Económico Global, en su informe de riesgo, estableció lo que veían como los 10 principales riesgos que enfrenta el mundo y también un top 5 para la República Dominicana. No voy a entrar en cada uno, pero sí no puedo dejar de mencionar este que califican en cuarto como la inseguridad cibernética. Es el tercer año consecutivo en el que ese riesgo tiene páginas completas en ese informe. Hace 2 años República Dominicana no sabía lo que era un ataque cibernético. No se había materializado, a menos uno oficialmente. Ya es algo que no voy a decir que es común, pero sabemos que ha ocurrido. Ese riesgo ya se ha materializado. Y en la medida en que el país continúe creciendo, continúe posicionándose favorablemente a nivel global, vamos a también estar en los ojos de los ciberatacantes y ciberdelincuentes. Y parecería que solamente el sector bancario, del mundo financiero, las telecomunicaciones, muy vinculado a tecnología, entienden al detalle estas amenazas. A mí me luce, de hecho, que esos sectores tienen casi que una responsabilidad social, corporativa, de informar al resto de por qué esto tiene que ser gestionado. No subestimar en ninguno de sus planes estratégicos la relevancia que tiene este riesgo hoy, que va a continuar teniendo hacia adelante. En el caso de la República Dominicana, quinto riesgo, dice ahí migración involuntaria. Para mí esto es un eufemismo para la crisis de Haití, que desde hace ya casi 4 años en los riesgos que identifica Analítica es justamente la crisis sociopolítica de Haití el número 1. Hay mucho que decir aquí y teniendo aquí al maestro Moyapón, no me atrevo yo a hablar demasiado del tema, quizá debería de ser él que estuviera en este podio, pero sí les quiero mostrar algo de por qué esto no se puede subestimar. Este mapa está mostrando países fronterizos donde hay brechas de ingreso importantes. Y prácticamente lo que queremos preguntarnos es, ¿dónde se encuentran las mayores brechas? La mayor brecha actualmente está en Saudi Arabia y Yemen. El saudí es 35 veces más rico que el yemení promedio. Luego le siguen las Coreas. Por ahí vemos algunos países de África subsahariana, Israel y Palestina tienen una brecha de ingreso importante. Guyana y Venezuela. Aquí alguien podría decir que Guyana se sacó la lotería petrolera y que Venezuela se gastó su ticket hace muchos años ya. Y luego tenemos a Dominicana y Haití dentro de este top. Lo que todos van a poder notar es que nosotros somos la única isla. Entonces tenemos una perspectiva positiva y muy favorable para la República Dominicana, pero en el caso de la nación vecina, una de las peores crisis sociopolíticas que todavía no se resuelve. Son, como diría Jorge Luis Borges, senderos que se bifurcan. Entonces tenemos que estar muy conscientes de que esto no es lo que siempre ha ocurrido, esto ha cambiado y constituye en ese sentido un riesgo que se puede materializar de muchas formas, desde crisis humanitaria, que creo que está mucho más mitigado con la presencia americana y de la policía complementaria que están llegando, las fuerzas complementarias, pero también hay otros, sobre todo el de nuestra reputación en la arena internacional. Últimas 2 láminas. Esto que les estoy mostrando aquí lo vi en el día de ayer y me pareció interesante traérselo. Y es sobre todo porque con la situación reciente de Estados Unidos ya se está hablando qué esperar en un mundo donde efectivamente el candidato republicano gane esas elecciones. Y lo interesante es que la unidad de inteligencia económica de la revista The Economist sacó unos indicadores donde básicamente vieron el impacto de una potencial presidencia Trump en 3 áreas: comercio, seguridad, y todo lo que tiene que ver con seguridad se refiere a elementos militares, e inmigración. ¿Por qué quise traerlo? Porque República Dominicana, según el Economist Intelligence Unit, sería el 4º país más impactado de una eventual, o más, mejor dicho, expuesto de una eventual candidatura a Trump, específicamente vía los potenciales cambios de políticas migratorias y sus efectos entonces con las remesas, algo que mencioné yo al principio de la presentación. Exposición no quiere decir impacto. Ojo, lo que sí quiere decir es que
deberíamos de estar considerando si a partir del 2025 vamos a vivir un mundo de guerras comerciales y mayores aranceles, de cambio en políticas migratorias, etcétera. ¿Cómo eso podría estar en República Dominicana afectando a nivel macro, pero a nivel también de sus diferentes sectores? ¿Qué efecto podría tener? Creo que son reflexiones importantes y informes como este ayudan a que comencemos a tener estas discusiones. Para concluir, les quiero mostrar una perspectiva saliéndome de la coyuntura y pensando ya hacia mediano plazo de cómo se ve el crecimiento de la República Dominicana siguiendo tasas históricas. Aquí no hemos duplicado el tamaño de la economía. Simplemente vamos a seguir creciendo al 5% que conocemos. Y el Fondo Monetario Internacional tiene un cálculo del PIB per cápita ajustado a precios internacionales. Al 2024, nuestro PIB per cápita es el sexto de la región. México nos supera actualmente, con un nivel de $27,000. Insisto, $27,000 a tipo de cambio internacional, no tipo de cambio local. Para el 28, si se mantienen estas tasas de crecimiento, tendríamos que seríamos la cuarta economía de la región en términos de PIB per cápita, solo superado por Panamá, Uruguay y Chile en ese orden. Para el 30, seríamos la segunda. Y para el 35, interesantemente, tendríamos el mismo PIB per cápita que tiene España hoy. Para los fanáticos de Gardel, que creo que hay algunos aquí, él hablaba de que 20 años no son nada. Eso es la mitad. Eso son 10. Eso está a la vuelta de la esquina. Decir que en los próximos 12 años o 10 años República Dominicana va a tener el PIB per cápita que tiene España hoy, debería entonces motivar una reflexión, y es la arquitectura jurídica vinculada a reforma fiscal, vinculada a política de educación, de salud, seguridad social, leyes de partido político, urbanismo, en fin. Lo que tenemos hoy montado en la República Dominicana, creemos que va a permitir que cuando lleguemos a ese nivel de PIB per cápita se haya generado un derramamiento social donde el dominicano promedio goce de el mismo nivel de calidad de vida del español promedio que tiene ese PIB per cápita hoy. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que la iniciativa que ha defendido el presidente, me parece correctamente, de impulsar un sinnúmero de reformas, donde la fiscal es una de ellas, es la que habilitaría los recursos para que se dé una adecuada provisión y además de calidad de bienes y servicios públicos, es una discusión que puede iniciar con la reforma, pero no concluye con la reforma. Yo inicié diciendo, hay décadas en las que no pasa nada y años donde pasan décadas. Claramente me luce a mí que durante los próximos 10 años, no solamente las relaciones México y República Dominicana, pero República Dominicana va a continuar disfrutando de crecimiento y prosperidad si efectivamente algunas de estas reformas se diseñan adecuadamente y se impulsan con propósito. Muchas gracias. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a pasar por las mesas para recoger sus preguntas y pueden empezar a servirse su desayuno si son tan amables.
Yo tengo un palo ahí. Nuestras redes nos llega una pregunta para nuestro expositor. ¿Cuáles serían, de acuerdo a su conocimiento, las principales o los principales cambios necesarios en una reforma fiscal? ¿Se escucha bien? Sí. Esa pregunta es bien amplia y permítanme abundar un poquito. Quizá la primera reflexión es, no deberíamos ver la reforma como un ejercicio de contabilidad fiscal. Es decir, sabemos que la deuda está creciendo y es fácil calcular de qué tamaño tiene que ser el ajuste para que no crezca. Pero si la vemos como un ejercicio de contabilidad fiscal, entonces lo único que habría que hacer es identificar una partida de gasto rígida, por ejemplo, el 4% de la educación, y reducirla en un punto del PIB, 1,5, y resolvimos el problema. Pero la reforma fiscal no debe de verse de ese modo. Debe de verse como un habilitador de ese crecimiento, esa generación de inversión, el hecho de que se pueda utilizar el sistema tributario para desincentivar ciertas conductas que no queremos que asuman o empresas o hogares, u incentivar conductas que sí, etcétera. Entonces, para ello, hay elementos que me luce a mí son claves gestionar. La evasión fiscal, por ejemplo. Antes de hablar de incrementar tasas, uno puede pensar en la base, pero la base se deteriora en la medida que la evasión fiscal aumenta. Y aquí no quiero desmeritar el rol de nuestros administradores tributarios, pero valdría la pena preguntarnos si técnicamente, con la incidencia de nuevas tecnologías y demás, están nuestros administradores tributarios para gestionar un sistema tributario que eventualmente se propondría a través de una reforma. Esta pregunta no se puede subestimar porque en el año 2012, que de hecho eran otros administradores tributarios, se implementó una reforma y a los 2 años se había desvanecido el efecto de incremento de recaudaciones. Y no quiero ni siquiera decir que es solamente un tema del administrador tributario, porque también en aquel momento se introdujeron medidas de contrarreforma a través del sistema político. Y entonces eso en el tiempo lo que hizo fue que nos llevó a la situación donde estamos hoy. Y es que la naranja, lastimosamente, por cómo está siendo diseñada y distribuida, pues no da para demasiado más. Hay sectores, volviendo a la pregunta, de qué temas estructurales hay que cambiar, que me luce a mí que tienen directamente una sobrecarga. Es difícil entender el caso de las telecomunicaciones cuando uno hace una comparación a nivel de países de la región. La cantidad de impuestos que tienen. Claro, es fácil entender el porqué. Como la evasión es prácticamente cero, el administrador tributario gestiona el riesgo de escapes colocándole mayores impuestos a sectores donde la evasión es baja. La banca también sufre de esto y por eso Telco y sistema financiero en general tienden a ser los sospechosos usuales dentro de la reforma. Históricamente ha sido una práctica. Yo creo que es tiempo de que esa práctica ya no sea más. Porque de nuevo, y retomando el caso tanto de las telcos como de la banca, que están vinculados a la parte tecnológica, si necesitamos aumentar la productividad total de factores para duplicar el tamaño de la economía, tenemos que garantizar que se incentiven adecuadamente las nuevas inversiones. No inversiones para que se compense la depreciación del capital, inversiones netas nuevas que generen más tecnología en el país. Entonces, para ir como resumiendo los mensajes, yo diría que hay que prestarle mucha atención al tema de la evasión, hay que distribuir la carga de un modo que sea más alineado
a esa nueva generación de valor, al menos alineado con estándares internacionales, diría yo, por lo menos partir por ahí. Y finalmente hay que prestarle mucha atención al tema del gasto. El gasto público en República Dominicana tiene, en mi opinión, nosotros le ponemos un apellido que no deberíamos a ciertas conquistas. Dijimos un día, y quizás este es un mensaje, sobre todo para la mesa, y muchos de los empresarios que están aquí, esto es como decían en el colegio, una crítica constructiva. Nosotros dijimos un día que un 4% en educación era una conquista social. Le pusimos ese apodo que yo siempre detesté. Porque para mí una conquista social es que podamos decir, los niños dominicanos obtienen los primeros lugares en Latinoamérica en matemáticas. Eso es una conquista social. Lo otro es una conquista de asignación presupuestaria, que además no refleja necesariamente ese gasto en un incremento de las calificaciones. Y las magnitudes importan. En los últimos 11 años, 22 puntos del PIB se han destinado para un proyecto que no ha generado que nuestros niños sean los de la educación más alta de la nación. Esos 22 puntos del PIB adicionales se hubiesen podido ocupar en infraestructura, por ejemplo. Entonces, mi punto es que cuando se vaya a diseñar el proyecto, los elementos de evasión, de recaudación, de redistribución de carga y de cómo nosotros diseñamos programas de gasto público que sean eficientes, van a ser fundamentales para garantizar que no tengamos que tener esta misma discusión dentro de 4 o 5 años. Más o menos relacionado con el mismo tema, preguntan, ¿por qué cuando se piensa en aumentar los impuestos solamente se piensa en telecomunicaciones, bebidas alcohólicas, vehículos de lujo, etcétera, etcétera? Sin embargo, tenemos una serie de negocios establecidos que no pagan ningún tipo de impuesto, como lo son colmados, lo son salones de belleza, etcétera, etcétera. Creo que la parte de telco ya lo mencioné, incluyendo el caso de la banca, y es que tradicionalmente los administradores tributarios colocan impuestos, no necesariamente porque cumplan criterios de eficiencia, de progresividad, de sostenibilidad, sino porque tratan de minimizar el riesgo de escapes, vamos a decirlo así. La pregunta hace alusión al sector informal, cuando menciona el tema de los salones de belleza, y eso es otro punto importantísimo. Ya yo mencionaba que post pandemia se profundizó la situación de la informalidad en República Dominicana. Por lo tanto, hay que visualizar la reforma fiscal casi como un pilar complementario de eventualmente una del Código Laboral, donde se puedan, a través del sistema tributario y laboral, atacar el tema de la informalidad. Porque claramente, en la medida que el tema de la informalidad no se resuelva, este crecimiento que República Dominicana va a generar puede devenir en un deterioro de la desigualdad que eventualmente altera la paz social. Yo estudié en Chile hace casi 20 años y Chile siempre fue el estudiante de A, como dirían allá, el estudiante Mateo de la región latinoamericana. Yo bromeaba con mis amigos chilenos de que la gran prueba de que habían llegado al desarrollo de Latinoamérica es que los americanos le daban visa solo por ser chilenos. Ya con eso uno tenía una buena idea de qué también lo había hecho Chile. Pero sin ánimo de entrar en muchos detalles, vamos a decir que ciertos talones de Aquiles en cuanto a paz social se refieren, se gatillaron y hoy no se puede hablar del mismo Chile que yo conocí cuando fui. Hoy estamos hablando muy bien de Dominicana. Hoy Dominicana tiene unas perspectivas extraordinarias de crecimiento, pero cuidado, ya hay precedentes en la región de cuando la tarea no se hace a tiempo, eso se puede desvanecer rápidamente. Entonces sí, la informalidad es un tema que en el marco de una reforma debería abordarse. Hay que diferenciar vehículos de lujo, bebidas alcohólicas y el resto, porque ese tipo de bienes hedonistas son bienes que el sistema tributario o en alguna medida va a responder a la visión país que se tenga sobre esos bienes. Entonces, claro, en toda parte del mundo el vehículo de lujo va a pagar más que el que no es de lujo, simplemente por un principio de progresividad del sistema tributario. Eso es natural. Yo con esto no estoy diciendo que la eleven, que no la eleven, sino que hay que diferenciar ese tipo de bien
con otros como por ejemplo las telecomunicaciones, que no tienen otras consideraciones. ¿Tenemos alguna pregunta ahí, por favor? Bueno, nuestra pregunta va en torno, en un contexto de reforma fiscal, estamos aquí, en un contexto de reforma fiscal hemos, de pie. Ok, buenos días. Mi nombre es Altaveida Soriano, economista también, y en el contexto de reforma fiscal hemos visto varias propuestas. Hemos visto varias propuestas de transformación, eliminación o sustitución de figuras impositivas. Entonces, me gustaría conocer su input al respecto. Por ejemplo, se ha tocado el tema del impuesto selectivo al consumo y la transformación del ITEVIS en un IVA o la aplicación de impuesto selectivo al consumo a muchos otros productos o sectores del mercado. Entonces, en este tema de la distribución de la carga, me gustaría saber, considerando que el ITEVIS, además de que es la figura que más se cobra, también es la que más se evade, ¿cuál sería como su input respecto a de qué tan efectivo puede ser transformarlos, crear nuevos o eliminarlos? Gracias. Mira, sobre el caso del ITEVIS o el IVA, la propuesta que me parece a mí que el primero que la mencionó fue Andy Dawager sobre sustituirlo por un impuesto directamente a las ventas. Bueno, creo que el de la renta, ahora que creo que el que menciona. Es una propuesta interesante porque en el fondo lo que yo entiendo Andy quiere atacar es el tema de la evasión. Entonces, si el impuesto a la venta en su racional es mucho más fácil perseguirlo, porque es una sola línea la que se tiene que reportar y se generaría entonces vamos a decir, una carga logística menos compleja para el administrador tributario. Pero eso tiene ciertas consideraciones. Una consideración es que nosotros, por ejemplo, formamos ya parte de un tratado global sobre renta mínima, que habría que ver en un mundo donde nosotros nos movemos hacia un impuesto sobre la venta, cómo se puede traducir esto que se definió a nivel global con renta mínima al mundo de ventas. Yo no tengo idea de cómo eso sería, pero te garantizo que habría un trabajo importante que de seguro incluiría hasta la propia Cancillería, por lo que implica. Hay un sinnúmero de mecanismos de incentivo a través de figuras como la depreciación acelerada que se ocupan con el sistema vigente, que en un mundo de impuestos a la venta habría que ver cómo se rediseñan. Entonces, esto es o cine o cena. No pensemos que hay una bala de plata que te resuelve todo, sino que movernos en la dirección o alejándonos de la dirección tradicional de un impuesto sobre la renta conllevaría a otro tipo de medida que habría que adoptar, y no hay un precedente internacional. No conozco un país que lo haya aplicado. Entonces también ahí yo sugeriría prudencia. No es una idea que yo descartaría, simplemente creo que, no sé, preferiría que Singapur lo implemente, ver cómo les va, que nos enseñen y no que seamos nosotros los creadores, los artífices, ¿no? Y como ya en Singapur recaudan muy bien con la renta, que nos enseñen a recaudar mejor, que conecte un poco con lo que yo mencionaba de la importancia de que nuestros administradores tributarios estén preparados en términos técnicos para ello. En el caso de impuestos selectivos que tú mencionabas, miren, la redistribución de la carga, más allá de si es vía selectivo o no, yo creo, como mencioné antes, el sector de las telecomunicaciones me parece a mí que está, no que me parece a mí, los números es el que más paga, pero cuando se hacen las comparaciones regionales también está sobrecargado. Entonces, ahí habría que ver cómo es que el administrador tributario va a tratar sectores como ese, y hay otros. Sectores que no pagan. Entonces también está es el otro lado del problema. Y sectores que son complejos, como el caso, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas. Esos son complejos porque esos son bienes hedonistas, donde se supone que el sistema tributario trata de desincentivarlo en la medida que el costo de la salud pública asociada al consumo esté más que compensado por lo que se recauda. Eso es como a nivel filosófico lo que está detrás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que actualmente, cuando uno mira las cifras para ciertas industrias, la del ron es un caso clásico, hay una sobrecarga.
Entonces, esa sobrecarga te lleva a otros problemas y de salud pública, como por ejemplo la producción no regulada de bebidas que vimos hace unos años que incluso tuvo consecuencias de salud y mató gente. Entonces, es un tema bastante complejo este que tú mencionas, pero yo creo que esta complejidad lo que amerita es que todos entendamos que el diseño de la reforma es algo que debe ser hecho con profundidad, responsabilidad, con un nivel técnico elevado, para que, como dije antes, no tengamos que tener la misma discusión dentro de 3 años. Buenos días. Hola Raúl, Manuel por aquí. Yo tengo una pregunta que me llama poderosamente la atención sobre el tema de las tasas de interés, más que de la reforma fiscal. Y es que si partimos de que tenemos una política monetaria restrictiva, hemos tenido durante el 2024 y a pesar de eso tuvimos un crecimiento económico de un 3.5%, según vimos ahí en la presentación, creo que hasta junio o mayo, en República Dominicana, más entendiendo de que todavía Estados Unidos siempre dice, bueno, vamos a bajar a un 0.25 y no se ha cumplido, aunque sí tenemos perspectivas futuras de que eso se vaya a cumplir. Son dos preguntas. Pregunta número 1 es, ¿qué tanto realmente necesitamos que las tasas disminuyan, tomando en cuenta de que una disminución de tasa también pueda traer una disminución o una devaluación de la moneda? Y a pesar de que estamos creciendo sin un impulso adicional a la economía, como tal vez una liberación de encaje legal que no hemos tenido durante este año, y no está tan mal el crecimiento que hemos tenido. ¿Y cuáles son las perspectivas de eso a nivel de tasas? Porque si al final lo que estamos proyectando es que durante este año baje un poco, que siempre se ha dicho, pero no se ha cumplido, a nivel internacional me refiero, y que tal vez para el año que viene vamos a tener una disminución también media leve, probablemente, ¿cuál es la proyección futura de las tasas? O sea, ¿vamos a mantener unas tasas altas durante los próximos años? ¿No vamos a volver a los niveles pre-pandemia? Los empresarios van a tener, y nosotros como personas en general, tenemos que aprender a sobrevivir con estas nuevas tasas que son altas en comparación, pero van a ser la nueva realidad. Básicamente, por ahí va mi pregunta. Mira, Manuel, cuando uno dice que nuestra economía tiene un crecimiento potencial, en nuestro caso de 5%, detrás de ese número hay otras variables que también tienen lo que se llaman niveles tendenciales. La economía crece al 5 con una expectativa de inflación en 4 y con unas tasas de interés que en términos neutrales deberían de andar, me refiero a las interbancarias, alrededor del 6%. Si las tasas de interés consistentemente superan ese nivel, entonces el crecimiento de 5 no se puede dar consistentemente. Pero lo primero que hay que entender es que no es que la economía crece al 5 por ósmosis, es que hay unas condiciones precedentes que ocurren, una de ellas en el mercado monetario, con las tasas que se llaman de equilibrio, que si permanentemente o por los próximos 2 o 3 años vemos la tasa que estamos viendo ahora, desde ya yo te digo es que no vamos a llegar al 5, porque se necesitarían identificar otros motores de crecimiento. Por ejemplo, tendría que bajar el precio del petróleo al 20, tendría el gobierno que triplicar la inversión pública o aumentarla consistentemente. O sea, tendría que venir algo externo que no tiene nada que ver con la economía privada para generarlo. Entonces, el mensaje clave para tu pregunta es, no podemos sostener tasas de crecimiento históricas con los niveles de tasa vigente. Los niveles de tasa vigente hacen sentido cuando coyunturalmente, como parte del manejo del ciclo económico, la autoridad monetaria entiende que tiene que incrementarla o bajarla. Y yo te diría que ante el riesgo de que las tasas permanezcan altas internacionalmente por más tiempo, tenemos que hacer las paces con que la moneda no se va a depreciar a un 3%, con tasas internacionales en 5%. Es muy costoso en términos de reservas, en términos de tasas locales, mantener esos niveles de depreciación. Lo que debe de ajustarse, en mi opinión, no es el crecimiento, es la tasa de depreciación. Que flote algo la moneda, no es llevarla a 70 por 1. Es simplemente decir, en lugar de que se va a depreciar al 3, se deprecia al 5 y vamos a poder bajar las tasas de interés. Señores, a todos ustedes, muchísimas gracias. Nuestra mesa directiva no ha desayunado, así que vamos a darle espacio para que tengan más bien este brunch. Agradecemos a nombre de la Cámara de Comercio e Inversión Dominico-Mexicana
el que nos hayan acompañado en este día, en este importantísimo evento, y espero que se lleven un poco de claridad en lo que debemos hacer para seguir teniendo este crecimiento que hemos tenido en las últimas décadas. A todos ustedes, muchísimas gracias.